Y seguimos en la pantalla de C5N en Desde el Conocimiento, en un programa que te dije que iba a traer algunos debates y ya arrancamos con el primero, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo no sé qué opinión tenés vos del otro lado, si estás de acuerdo, si no, si leíste sobre el tema, si te metiste en esos chats de repente que ahora están de moda, pero vamos a empezar a conocer de qué se trata la inteligencia artificial justamente con Karina Pedache, que es doctora en filosofía especializada en inteligencia artificial, recibió además el reconocimiento como una de las 100 mujeres brillantes en ética de la inteligencia artificial. Y ya nos metemos entonces en este tema sobre la inteligencia artificial y el debate situado en los límites, si los hay. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yami, buenas noches también, Sole. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy expectantes con Sole de conocer un poquito más sobre este desarrollo. En principio, el primer acercamiento que vos quieras dar sobre esta cuestión de la inteligencia artificial, que hoy todos hablamos, pero no sé si sabemos tanto. Sí, efectivamente, es un tema hipercandente, dado el carácter omnipresente, ubicuo que tiene en nuestras vidas la inteligencia artificial, desde que nos levantamos y tomamos nuestros smartphones, en caso de tener el privilegio de poder acceder a ellos. Luego podemos hablar de la brecha digital, por supuesto, también. Y en efecto, en virtud de eso es que se ha tornado muy acuciante tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Rápidamente, por ahí, para acercarnos al tema, una propuesta es traer a colación cierto modo de pensar de una teórica norteamericana, Kate Trafford, que nos dice de un modo que nos viene a interpelar que la inteligencia artificial tal vez no deba pensarse ni como tan artificial ni como tan inteligente. ¿Esto qué implica? No tan artificial en el sentido de que efectivamente los sistemas de inteligencia artificial, básicamente aquellos desde los cuales teorizamos en la academia, que tienen que ver no por ahí con cierta imagen instaurada a propósito de la inteligencia artificial general a la manera de los replicantes de la película Blade Runner, sino sistemas de inteligencia artificial capaces de replicar tareas de dominio específico, ¿sí? Tareas inteligentes como el reconocimiento, por ejemplo, de determinados objetos, corren efectivamente sobre un formato corpóreo, físico, que hace uso de recursos naturales, con el impacto que esto tiene en términos de costo planetario por la matriz extractivista que esto supone. La logística, la mano de obra, entre otras cuestiones. Y por otro lado, ni tan inteligente tampoco, en virtud de que no son sistemas capaces de discernir por sí mismos, sino que funcionan en virtud del procesamiento y el entrenamiento fundamentalmente intensivo en base a una cantidad ingente de datos que nosotros, en tanto humanos, les vamos parametrizando. Entonces, parte del interés también es que comprendamos que cuando hablamos de inteligencia artificial, por supuesto que hay una dimensión que es estrictamente técnica, pero en virtud de que se trata de una tecnología que es generada desde nuestra sociedad y hay una imbricación mutua entre sociedad y tecnología, ¿no? Nosotros como sociedad generamos este tipo de tecnologías y estas tecnologías a su vez nos vienen moldeando y moldean nuestras subjetividades. Bueno, tenemos que comprender que hay estructuras culturales, sociales y políticas subyacentes a este tipo de desarrollos, ¿no? Parte de lo que nos interesa poner en jaque, vos hablabas muy bien, Yami, respecto de la necesidad de dar debate, es efectivamente, por ejemplo, a quién puede resultar funcional la metáfora de la nube que torna tan etérea, ¿no? La dimensión artificial de la inteligencia artificial sin reparar del modo reflexivo en el que creo debemos hacer a propósito de este costo planetario, por ejemplo, al servicio de quienes se pone precisamente este tipo de sistemas con inteligencia artificial, para qué efectivamente vamos a echar mano de ella. Es necesario que todo aquello que delimitemos como problema reciba con este hype, esta entronización de la inteligencia artificial, una solución necesariamente tecnológica. Que he leído algunas declaraciones tuyas donde justamente hablas de los sesgos, porque, como decías vos, la inteligencia artificial está entrenada, ¿no? Y está entrenada por personas también, más allá de los datos, digo, puede generar alguna repetición, ¿no? De un sesgo que tenga esa persona que lo está entrenando. De hecho, ha habido un caso, ¿no? Que tenía que ver con predictores de embarazo adolescente que ocurrió en nuestro país. No sé si querés comentar, pero digo, justamente ahí vemos como una herramienta que quizás parece que está piola, que se puede utilizar, termina replicando, bueno, como decís vos, justamente el patriarcado o sesgos
o de género. Y por otro lado también, para darle como también una buena vista ahí, cómo se utiliza en la medicina, por ejemplo, ¿no? Que también es muy interesante el uso de la inteligencia artificial como también predictores de enfermedades, tal vez. Sí, es muy interesante tu intervención, Sole. A ver, tanto el proyecto que tengo el honor de dirigir en la Universidad Nacional de La Matanza, como varios de los proyectos que venimos trabajando al interior del Grupo GIFT, Grupo de Investigación en Filosofía, Inteligencia Artificial y Tecnología, tenemos precisamente como uno de esos ejes que nos interpelan los sesgos, ¿no? Es una noción a veces un poco difícil de decir porque en general lo que se hace es traducir el vocablo inglés bias y muchas veces se lo traduce casi automáticamente a la manera de prejuicios. Pero por ahí, como para no problematizarlo en exceso, podríamos en principio tomar esa noción y, como vos bien decías, los algoritmos se alimentan efectivamente de datos que nosotros generamos como sociedad. En tanto somos individuos, personas, estamos atravesadas y atravesados por valores. Muchos de esos valores efectivamente lo que hacen es dar cuenta de desigualdades preexistentes. Hay un eslogan que también proviene del inglés que suele decir que si le ponemos basura, saldrá basura precisamente del algoritmo, ¿no? Garbage in, garbage out. Entonces, parte de lo que nosotros hicimos fue considerar un caso, me parece por ahí más claro y más diáfano, tratar de esclarecerlo a partir de un caso que tuvo lugar en nuestro país en el año 2018. Se trató de implementar desde el gobierno de Salta, al que aludía Sole, conjuntamente con Microsoft, un sistema de inteligencia artificial que tenía como objetivo declarado la predicción de embarazo adolescente, ¿no? Tratando de predecir qué niñas futuras adolescentes habrían de estar embarazadas los siguientes 5 años, casi a la manera. Y vemos acá, parte de lo que nos interesa es de construir la cantidad de asunciones subyacentes que hay acá. Casi como si esos embarazos fueran una suerte de catástrofe natural inexorable. Y retrotrayéndonos antes incluso, ¿por qué la predicción y la prevención, que no es exactamente lo mismo, del embarazo adolescente necesariamente debiera acudir a una solución tecnológica vía inteligencia artificial a través de este hype según el cual pareciera que todo lo que toca la inteligencia artificial deviene maravilloso, ¿no? Quizá podría pensarse en todo caso en hasta dónde se está implementando o no la ESI en esos sectores que además deliberadamente dentro de la muestra fueron focalizados como sectores vulnerables, donde precisamente a las sujetas a las que en principio vendría a ayudar esa inteligencia artificial no se las entrevistó, sino que respondió por ese grueso de niñas y adolescentes, los así llamados jefes de hogar. Entonces vemos aquí cómo una cantidad de sesgos vinculados con género, con etnia, con clase, precisamente no solo se replican, sino que se corría el riesgo además de exacerbar esas brechas de desigualdad, ¿no? Y esto nos lleva una vez más a preguntarnos hasta dónde, desde el inicio mismo en que delimitamos un problema como tal, ¿es realmente pertinente o no acudir a una solución vía inteligencia artificial? Sin duda, para traer a colación otro de los casos que ponía sobre la mesa Sole, desde el ámbito de la salud, parece, por ejemplo, a propósito de diagnósticos vía imágenes, diagnósticos médicos, hay precisamente en virtud de esta velocidad de procesamiento de cantidades ingentes de datos, una tarea que puede llegar a ser muy beneficiosa, en tanto y en cuanto, por supuesto, no perdamos de vista la pertinencia y la necesidad también de supervisión humana, ¿no? Respecto a este proceso de cabo a rabo, no solo desde la delimitación del problema, sino desde el tipo de recomendación que arroja el sistema. Y a propósito de eso, ya para finalizar, la verdad que es súper interesante y nos quedaríamos horas hablando contigo sobre todo lo que nos estás contando al respecto y más desarrollado y por supuesto argumentado. Simplemente a modo de por sí o por no, pulgar para arriba, pulgar para abajo, digamos, ¿qué te parece toda esta situación donde la población está con mucho interés sobre los chats que empiezan a salir, sobre esta facilidad que hay para estudiar de repente con la inteligencia artificial? El otro día también leía una nota en el New York Times donde hablaba un periodista que tuvo como un cruce con el chat que está de moda ahora, el GPT, en donde empezaba a hacerle preguntas y el chat termina confesándole que termina enamorándose de él. Y bueno, fue una situación que si pueden leer esa nota seguramente van a pasar un buen momento porque es muy graciosa. Pero digamos, ¿qué te parece todo esto? Y a modo de cerrar ya, el tema de que la población se interese en principio como algo
algo novedoso, ¿no? Me parece que está bueno. Mira, ya mi puesta ante este binomio por sí o por no, y Sí. desde mi carácter de filósofa, dispuesta a incomodar, como digo por ahí, como tábano socrático, Sí. por supuesto que celebro que se dé discusión. Ok. Para eso es muy importante que también como ciudadanos, ciudadanas, tratemos de alfabetizarnos todo lo posible digitalmente. Obviamente no es la misma la responsabilidad No, por que le cabe a supuesto. las grandes corporaciones hegemónicas que a una usuaria aislada, pero me parece que es maravilloso que se pueda dar el debate, un debate que, insisto, no sea en términos reduccionistas, en que quede confinado solo a la palabra de tecnólogos y tecnócratas, sino que se abra precisamente, en este sentido polifónico que yo apuntaba hace un ratito, a todos los sectores, ¿no? En cuanto también al tipo de políticas públicas, porque si vamos a confiar nada más que en la buena voluntad y en la autorregulación por parte de las corporaciones, podamos estar en serios inconvenientes. Y además me gustaría agregar simplemente una cosita en un contexto que creo que se impone por el tipo de declaración que tuvo lugar en Montevideo hace muy poquitito respecto de inteligencia artificial y el impacto en América Latina, porque muchos de estos debates vienen encorsetados en clave de cómo se discute en el norte global. Sí. Me parece que es muy importante también, volviendo sobre, bueno, cómo removió el avispero de la discusión el surgimiento de este tipo de chat desarrollado por OpenAI, es que efectivamente, bueno, nos involucremos en el debate desde la impronta y las preocupaciones del sur global y en particular desde una región tan profundamente desigual como es América Latina, para no solo ser meros productores de datos brutos para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sino para intervenir en el diseño mismo por y para las y los latinoamericanos. Ahí está, a involucrarse entonces, Exacto. de todo tipo, cada uno desde nuestro lugar. Muchas gracias, Karina PDH, quien está con nosotros, doctora en filosofía especializada en inteligencia artificial. Realmente ha sido un gusto, un placer tenerte esta noche en Desde el Conocimiento en la pantalla de C5N.